ministerio a la edad de 30 años. Antes de iniciar su ministerio por 40 días, la Biblia expresa que va al desierto, donde es tentado 3 veces en diferentes áreas, y no es ese mi mensaje es otro. En algún momento he hablado de eso y continuaré hablando, en 3 áreas fundamentales del ser humano. Pero Jesús rechaza la tentación con palabras diciendo: escrito está. Posteriormente, después de haber estado 40 días en ayuno y oración, regresa a la ciudad, es bautizado y empieza a elegir sus discípulos. Hay algo diferente entre lo que Jesús hace y lo que los maestros hacían. El tema de mi mensaje esta mañana es: ¿a quiénes llamó Jesús discípulos? Y quiero enseñarle en el nombre de Jesús a quiénes fue que Jesús llamó, y por qué algunos tienen miedo ir a ese nivel y decir: bueno, no, aquí como creyente no tengo ningún compromiso, sigo haciendo lo que quiero. Y quiero mostrarle bajo la luz de la palabra de Dios a quiénes fue que Jesús llamó discípulos. Después de que es bautizado, la Biblia dice que empieza a elegir sus discípulos. Ahora, la regla no era que el maestro eligiera a sus discípulos, era que el discípulo eligiera a quién se quería parecer. La regla no era que el maestro dijera: fulano, perengano y sutano vienen conmigo y van a ser mis discípulos. No, era el discípulo que decía: quiero seguir al maestro fulano de tal porque le admiro, porque quiero ser igual que él. Ahora, ¿por qué se hacía de esa manera? Porque el maestro tenía ciertas cualidades para poder dejar que un discípulo lo siguiera. Una de las cualidades era la familia, que necesitaba la familia de este discípulo tener una buena reputación. Lo segundo era que el discípulo necesitaba tener escuela. O sea, el discípulo ya necesitaba haber creado una reputación en sí mismo, de cuando se iba a la escuela decir: es un buen estudiante, es puntual, es una buena persona, obedece, tiene seguimiento, tiene lineamientos, puede seguir lo que se le está diciendo. Así que cuando el maestro investigaba quién era ese discípulo que lo quería seguir, entonces el maestro podía decir: sí, estoy de acuerdo que me siga. Porque ningún maestro quería que familias con malas reputaciones o discípulos indisciplinados dijeran: ese es discípulo del maestro fulano de tal, y dar un mal ejemplo. Ahora, Jesús no fue elegido por sus discípulos. Jesús hace algo diferente. Jesús llega y empieza a elegir a sus discípulos. Él no está interesado en quién es, de dónde viene la reputación de la familia, qué clase de escuela tiene, es profesional, no es profesional. Él empieza a elegir, y la Biblia dice que elige a 12 de ellos: Simón, a quien llamó Pedro; Andrés, hermano de Pedro; Santiago y Juan, hijos de Zebedeo; Felipe, Bartolomeo, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo; Simón Celote, Judas Tadeo y Judas Iscariote. Hay 2 Judas que usted tiene que entender la diferencia cuando la Biblia habla: Judas Tadeo y Judas Iscariote. Ahora, ¿quiénes son estos hombres? Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y estudiamos, la Biblia nos da descripciones de quiénes son. Ahora, recuerde, estos discípulos no han dicho: vamos a seguir al maestro, sino que Jesús se aparece en el mar y empieza a buscar a pescadores. Empieza a buscar a Pedro, a los que están ahí con él. Los primeros que Jesús elige es Andrés, Pedro, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Trabajaban todos como pescadores. Mateo capítulo 4, versículo 18 al 22, relata que Andrés y Pedro están pescando, ejerciendo su oficio cuando fueron llamados. Santiago y Juan estaban arreglando sus redes con sus padres cuando Jesús los llamó. La Biblia dice que estos 2 hombres no solo eran pescadores, sino que poseían el negocio junto con su padre, por lo que empleaban a otros en el negocio. Tomás, Natanael, Felipe y uno más que también quizás pudiera haber trabajado como pescadores, porque todos estaban juntos pescando
viendo cuando Jesús se le apareció a Juan en Juan capítulo 21, versículo 2 al 8, después de la resurrección. Todos estos son discípulos pescadores. Ahora, para entender qué es un pescador, y no en nuestro tiempo, sino en el tiempo que la Biblia habla que Jesús los elige, la pesca no es una profesión elegante en ese entonces. La pesca y los trabajos eran pasados por generación, de generación en generación. Lo que quiere decir que todos los discípulos, Andrés, Pedro, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, todos ellos habían sido generaciones de pescadores. Ser pescador quería decir que no había cultura, que no había educación, que lo máximo que habían hecho era llegar al 6º grado de primaria y ahí se habían quedado. Ahora Jesús mira a estos pescadores y los llama, aleluya, para poder hacer de ellos algo poderoso. Hechos capítulo 4, versículo 3, la Biblia dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Hombres del vulgo, pero que tenían una identidad igual a su maestro. Eran pescadores, pero estaban siguiendo ahora a un maestro. Los primeros que Jesús elige para que sean sus discípulos son pescadores. Lo segundo que Jesús empieza a hacer es que llama a Mateo, llamado Leví en Lucas. Trabaja como recolector de impuestos para el gobierno romano. De acuerdo con Lucas capítulo 5, versículo 27 al 29, pudo haber adquirido algo de educación y reputación para lograr este empleo. Su trabajo le proporcionaba una riqueza considerable porque los recolectadores de impuestos ganaban una porción de lo que recolectaban, como se nota en la historia de Zaqueo, otro recolector de impuestos famoso que siguió a Jesús. Lucas capítulo 19, versículo 1 al 9. Mateo invitó a Jesús a su casa y dio una fiesta en el que incluyó a muchos de sus amigos pescadores. La riqueza de Mateo pudo haber ayudado a darle fondos al ministerio de Jesús. Lo siguiente que Jesús hace es llamar a un recolectador de impuestos. Ahora, para que usted entienda que es un recolectador de impuestos, no es lo que ahora es el IRS. Anteriormente, el gobierno ponía personas a recolectar impuestos, y lo que estas personas hacían era que le recargaban más impuestos a las personas que le cobraban, para ellos darle al gobierno lo que tenían que darle, quedarse con una porción y posteriormente robar más de lo que normalmente les tocaba a ellos. No es hablar en mal de nuestros países, pero algo así como lo que sucede en todo Centro y Suramérica, que uno paga los impuestos y solo Dios sabe qué se hacen. ¿Alguien dice amén? Bueno, eso era Mateo. Mateo en realidad era un recolectador, entre paréntesis ladrón. Le robaba a la gente, pero Jesús mira a un recolectador y lo llama y lo incluye para poder venir con él, para que sea discípulo. El siguiente que Jesús elige es un celote. ¿Qué es un celote? Simón era conocido como el celote. Esto estrictamente era una profesión, sino como cananita. O sea, los cenotes se involucraban en la política y la anarquía. Intentaban derrotar al gobierno romano. Quizás haya sido político, revolucionario cuando se unió a Jesús. Permaneció celote, pero con la lealtad en Jesús, en su lugar, revolucionó lo que Jesús le había enseñado. La tercera persona de las calidades o categorías que Jesús elige es a un político. Y usted sabe la manera como es un político. Va en contra de todo lo que se pone. Es revolucionario. Quiere hacer las cosas de una manera. Y Jesús elige a un político para poder ir, para que sea discípulo de él. Y siguiendo Jesús en la elección, elige a Judas. Y no tengo que hablarle mucho de Judas Iscariote, porque la Biblia nos dice que Judas Iscariote era un ladrón. Aleluya. La Biblia dice que hurtaba de los tesoros de la Biblia. Y aún Jesús, sabiendo que le iba a robar, sabiendo que era un ladrón, aún así lo elige. Alguien da gloria a Dios. Ahora tenemos a hombres pescadores
del vulgo, sin conocimiento, sin escuela, siendo discípulos de Jesús. Tenemos a recolectadores de impuestos que eran más ladrones que recolectadores, siguiendo a Jesús. Tenemos a políticos siguiendo a Jesús y tenemos a uno declaradamente ladrón siguiendo a Jesús. Los otros discípulos, la Biblia no proporciona información de las profesiones de Felipe, Bartolomeo, Tomás, Tadeo o Santiago, hijo de Alfeo. Proporciona información acerca de Pablo, que se convirtió en el apóstol después de la muerte y resurrección de Jesús. Él era un fariseo y pudo haber enseñado religión o trabajado en una oficina política durante sus viajes de misionero. Pablo se mantuvo a sí mismo como fabricante de tiendas de acuerdo a Hechos capítulo 18, versículos 1 y 3. Antes de llegar a ser Pablo, la Biblia dice que fue Saulo de Tarso. El nombre de Pablo no era Pablo, sino que antes de que tuviera un encuentro con Jesús, era llamado Saulo de Tarso. Ahora déjeme explicarle quién era Saulo de Tarso antes de tener un encuentro con Jesús. Era un hombre asesino. Seguía a los religiosos, seguía a los que estaban siguiendo a Jesús para asesinarlo. A los pies de él pusieron los mantos para matar al primer mártir de la Biblia, Felipe. Ahí estaban los mantos de los que estaban apedreando a Felipe. Él estaba mirando cuando estaban matando al primer mártir que la Biblia nos enseña. Ahora Jesús también lo llama y yendo hacia cierto lugar tiene un encuentro con él. La vida le cambia y pasa a ser de un asesino al gran apóstol que nosotros conocemos ahora. Que lo que le quiero decir con todo esto no es solo palabras, sino que se lleve un mensaje de parte de la presencia de Dios. Alguien da un aplauso al Señor Jesucristo. Al leer el récord y las páginas historiales de trabajos de los discípulos, podemos decir que Jesús no se rodeó de la mejor gente que él tenía en ese entonces. La calidad, la reputación, la educación, las familias que tenía como discípulos no era la mejor gente que había en ese lugar. Y es que hay algo que Dios hace, aleluya. Y es que Dios no llama a los perfectos y a los profesionales, pero Él sí perfecciona a los que llama, aleluya. Él no llama a gente perfecta, Él no llama a alguien profesional, Él no llama al que da el mejor discurso, pero hay algo que Dios sí sabe hacer. Y estoy aquí para decirte, no importa cómo entres al reino, si lo sigues a Él, vas a encontrar propósito, vas a encontrar propósito en el reino. Alguien da gloria a Dios. Él no llama a gente perfecta. Y tenemos un problema en la iglesia. Y es que ¿por qué no hago las cosas? Es que yo no tengo experiencia para hacerlos. Es que no necesitas experiencia, lo que necesitas es obediencia. Alguien diga obediencia. Si nosotros miramos la historia y el currículo vital de cada uno de ellos, nos vamos a dar cuenta que no calificaban. Jesús era el maestro que sanaba, levantaba a los muertos. Se puso en el templo a los 12 años a hablar con los sacerdotes que estaban ahí y les estaba enseñando las leyes a los 12 años. Tenía conocimiento, era sabio, era inteligente, había sabiduría, estaba el Espíritu de Dios. Era el maestro perfecto. Cualquier discípulo hubiera dicho: yo quiero seguir a alguien que levanta muertos, a alguien que hace que los cojos se levanten. Pero Jesús dice: no, yo no quiero gente perfecta, porque aquí quien se lleva la gloria es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias a Dios has calificado para estar en el reino. Califica para ser discípulo. Aleluya. Alguien grita gloria a Dios. Y es que Dios no llama gente perfecta. Qué triste saber que te van a robar. Y creo que ninguno de nosotros, en nuestro conocimiento, sabiendo que nos van a robar y nos van a defalcar las cuentas bancarias, y un día que lleguemos a la casa no vamos a encontrar los muebles, dejaríamos entrar a alguien. Pero ¿sabe qué hizo Jesús? Jesús dijo: lo voy a traer conmigo. Aleluya.
¿Sabe qué hizo Jesús con Pedro? La Biblia dice que cuando los oían hablar, hablaban del vulgo. No tenían educación, pero había algo que sí los identificaba. ¿Alguien me está siguiendo? Que diga gloria a Dios. Había algo que sí los identificaba. Y era que mientras estaban hablando, el vocabulario no era de universidad, no era de doctores, no era de una maestría, pero la Biblia dice que los reconocían. Oh, qué tremendo es cuando el mundo te mira y que tal vez no mire a un profesional, tal vez no mire a uno con un master degree, pero mire a un discípulo que a donde quiera que se mueva, la gloria y la presencia de Dios puede estar en tu vida. A ver, alguien que se ponga de pie y dele un gloria a Dios, al Cristo de la gloria. Si los usó a ellos, te puede usar a ti. Si usó a ellos, lo puede usar a nosotros también. Gloria a Dios. Llamó a pescadores sin escuela y profesionalismo. Llamó a recaudadores de impuestos. Estos eran ladrones y oprimían al pueblo. Por eso Zaqueo declara y dice: todo lo que he defraudado lo voy a devolver 4 veces. Llamó a políticos revolucionarios. Llamó a un ladrón que sabía que le iba a robar, pero aún así los llamó para cumplir un propósito. Aleluya. Llamó a Saulo de Tarso, un asesino, que cuando tuvo un encuentro con él lo convirtió en el gran apóstol. Qué triste ahora es mirar al pueblo de Dios, mirar excusas para no servir a su maestro. Qué triste es. Qué triste es mirar a los que dicen ser discípulos de Dios, que en realidad no lo son, son creyentes, porque hay una gran diferencia entre ser discípulo y ser creyente de Jesucristo. Alguien dice amén. Y poder decir: bueno, es que yo no puedo ir a ese nivel de ser discípulo porque yo no tengo experiencia, porque yo no sé cómo hacer aquello, porque yo no sé cómo es que lo hacen de esta manera. Hay algo que el pueblo de Dios necesita entender, y es que Dios no está buscando gente perfecta, y es que la iglesia no está llena de gente perfecta. Cuando usted venga a la iglesia, usted no va a encontrar ángeles, querubines y serafines. Usted va a encontrar gente tan imperfecta como usted y como usted. Pero a esa gente imperfecta, a Dios le ha placido poner su gloria, poner su unción, ponerlas a alguien. Diga gloria a Dios. A esa gente imperfecta, a Dios le ha placido poner su espíritu, y que cuando un discípulo ore por alguien pueda tener autoridad y pueda tener poder para sanar y reprender demonios. Jesús nunca llamó sus discípulos a aquellos que según la sociedad eran profesionales. ¿Qué cosas? Y esto es lo triste ahora del mundo. Vivimos peleando para que el mundo nos reconozca, para que el mundo nos diga: mire lo que tienen. Y vivimos endeudados en carros para que digan: mira qué carro, aunque en la refrigeradora no haya mucha comida. Alguien dice amén. Pero vivimos mostrando al mundo, aleluya, cuando la Biblia nos muestra a nosotros que lo que Jesús llamó no fue la mejor gente de aquel entonces. Y déjeme aclararle esto: yo no estoy en contra de escuela. Yo tengo escuela, yo tengo certificado, tengo diploma, fui a la universidad, tengo consejería, soy una persona que me considero culta y con conocimiento. No estoy hablando de eso, pero estoy hablando que todos calificamos para seguir a Jesucristo. Todos calificamos para ser discípulos del Rey de la Gloria. Alguien dice gloria a Dios. Pablo, que conoce la misericordia y la gracia de Dios, le habla a la iglesia en Corintios y le dice lo siguiente: porque él sabe que como asesino no calificaba para el reino, según los hombres, pero según el propósito de Dios. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 24 en adelante dice: pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o griegos,
Este Mesías es el poder y la sabiduría de Dios, pues lo que en Dios puede parecer una tontería es mucho más sabio que toda la sabiduría humana. Y lo que en Dios puede parecer débil es más fuerte que toda la fuerza humana. ¿Alguien está entendiendo? Aleluya. Parece que es lo débil de Dios, pero el apóstol está hablando y dice, aún eso es la fuerza más grande. Versículo 26. Hermanos, deben darse cuenta de que Dios los ha llamado a pesar de que pocos de ustedes son sabios según los criterios de los hombres. Miren lo que el apóstol está hablando. El apóstol está diciendo, ustedes para los hombres no son sabios. Y hay un problema, y es este. El ser humano siempre quiere agradar a otro ser humano. Y hay alguien a quien usted nunca va a poder agradar, es a los seres humanos. Aprenda. No importa cómo usted se vista, no importa cómo usted viva, siempre va a haber gente que lo va a estar señalando. Pero el apóstol habla y dice, no es a los seres humanos que ustedes tienen que preocuparse de agradar. Él dice, es a Dios a quien ustedes tienen que preocuparse de agradar. Alguien dice, gloria a Dios. Versículo 27. Y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos. Y para avergonzar a los fuertes ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada, para anular a los que son algo. Así nadie podrá presumir delante de Dios, pero Dios mismo los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Y ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra liberación. Que de esta manera, como dice la Escritura, si alguno quiere enorgullecerse, que se enorgullezca del Señor. Alguien dele un fuerte aplauso a Jesucristo. Cuando usted lee la historia de Pablo, antes de ser Pablo, es Saulo de Tarso. ¿Quién es Saulo de Tarso? Es un erudito. La Biblia lo declara como un hombre criado a los pies de Gamaliel. Gamaliel es un maestro que pocos tenían la oportunidad de tenerlo como maestro. ¿Quién es Gamaliel? Gamaliel es un maestro reconocido. Es un hombre con sabiduría. Es un hombre con inteligencia. Es consultado para poder tomar decisiones políticas, decisiones a la nación. Gamaliel tiene influencia. Pablo está mirando, Saulo, antes de llegar a ser Pablo, que es la misma persona, está mirando lo que Gamaliel está haciendo. Tiene un encuentro con Jesucristo, se convierte en discípulo de él, y ahora él le habla a la iglesia en Corintio y le dice: Dios ha elegido lo que el mundo piensa que son tontos, que no tienen sabiduría, que no tienen nada que hacer, que no tienen conocimiento. Dios los ha llamado. Y la Biblia dice, los identificaban que eran del vulgo, pero también sabía que habían estado con Jesucristo. Alguien tiene que reconocerte que has estado con Él, que has venido a la iglesia, que eres un discípulo. Alguien diga gloria a Dios, que eres un discípulo de Jesucristo. Y Pablo dice, el mundo los mira como nada. Los mira como tontos, los mira como personas sin sabiduría, los mira como personas que no tienen el conocimiento. Y él aclara y dice: sí, eso es para el mundo. Pero Pablo mismo dice: quiero recordarles que ustedes no están para agradar al mundo, están para agradar a Dios. Porque de lo vil Dios ha levantado. ¿Sabe qué Dios ha hecho? Ha levantado al borracho, ha levantado al drogadicto, ha levantado al engañador, ha levantado al ladrón, ha levantado al político, ha levantado al revolucionario, ha levantado al que no tenía nada, para ponerlo en alto. Habrá alguien que Dios ha hecho algo como eso en su vida, que le alaben esta mañana con gozo y alegría. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Si le va a aplaudir, apláudale fuerte a Jesucristo.
No importa lo que eras antes, lo importante es lo que eres ahora. No importa cómo te miraban antes, lo importante es cómo te mira Dios ahora. Alguien diga gloria a Dios. Y lo vil, dice Pablo, y él está hablando de él. ¿Sabe quién está hablando esto? Esto sería como si el dueño de Amazon o el dueño de Tesla hoy en día estuviera hablando estas palabras. Pablo es un discípulo de Gamaliel, sabe lo que es política, sabe lo que es conocimiento, religión, cultura hebrea, cultura romana. Sabe lo que es tratar con la gente, y él está diciendo lo vil, lo que el mundo está despreciando. En otra porción Pablo dice, si alguien puede gloriarse, él aclara y dice, soy yo, vengo de ser romano para los romanos, judíos para los judíos, criado a los pies de Gamaliel, tengo título, tengo licenciatura, tengo doctorado, y dice, todo esto lo tengo por basura, porque al final todo esto va a pasar, y aunque el mundo diga estás echando a perder lo que sabes, no, lo vil es lo que Dios ha agarrado. Dios agarró al borracho, Dios agarró a la que vendía su cuerpo, Dios agarró al que estaba despreciado y dijo, lo voy a levantar con propósito. Alguien dice gloria a Dios. Mire lo que hace Dios con esos pescadores que él agarra. Por eso cuando usted mire a alguien aquí en la iglesia, nunca lo desprecie. Porque puede entrar por esa puerta con alcohol, con un perfume de aroma a hombre o mujer diferente a la que tiene en su casa, pero usted no sabe lo que Dios puede hacer con esa persona. Aleluya. Mire lo que dice Hechos capítulo 5 versículo 15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en la cama y lechos, para que al pasar, ¿quién? Alguien grítelo como discípulo, ¿quién? A lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de malos espíritus inmundos, y todos eran sanos. Si usted hubiera mirado a Pedro y hubiera dicho, retírese porque usted no huele a Coco Chanel como yo esta mañana. Pedro no tenía para los Coco Chanel, ni los Giorgio Armani, ni todo eso, ni Prada, ni Louis Vuitton. No tenía para eso, era un pescador. Y Jesús mira a un pescador con olor a pescado impregnado en su cuerpo. Mira a un hombre que lo que tiene es una lancha y unas redes, y le dice, ven, sígueme. Alguien dice gloria a Dios. Y entonces el mundo mira a Pedro y dice, es un pescador, ¿qué futuro puede tener? ¿A dónde puede ir? Yo soy licenciado, soy doctor, abogado, estudiado en la universidad tal, con reputación de tal. Pero hay algo que en la Biblia usted no va a encontrar. En la Biblia usted no encuentra gente profesional, usted no encuentra gente de fama. Encuentra lo que la Biblia, lo que el apóstol habla y dice, eran vil para este mundo, eran despreciados para este mundo. Pero también la Biblia dice, la sombra de Pedro era la que sanaba a los enfermos. Pedro entra como pescador, pero termina como usado por Dios, siendo la sombra de él la que sanaba los enfermos. Porque cuando tú sigues al maestro, no es de dónde viene, es a quien sigue. Lo voy a repetir, no es de dónde viene, es a quien está siguiendo. Aleluya. Oh, alguien diga gloria a Dios. Pedro ahora ya no huele a pescado, ya no tiene lanchas, redes. Ahora le ruega a la gente que pasen por la casa de ellos para sacar malos espíritus, sanar enfermedades. ¿Qué? Un discípulo. ¿A quién le llamó Jesús sus discípulos? No llamó a profesionales. No se equivoque. La iglesia no está llena de gente perfecta.
el que tiene a su lado, es tan imperfecto como usted. Pero entienda algo, entienda eso. No se quede solo ahí. A ese imperfecto, a ese alto, bajo, gordito, flaquito, morenito, blanco, feíto, guapito, lo que usted le quiere llamar, a Dios le ha placido. No sé si alguien me está entendiendo. A Dios le ha placido que como tú decidiste seguirlo a Él. El domingo pasado había una alma aquí por primera vez en esta iglesia. Un invitado. Estuvo pasando aquí al altar a reconciliarse. Y si usted le miraba el aspecto, usted no quería acercársele. Aún peor, si usted no tuvo la oportunidad de hablar con él, yo sí fui, lo abracé y lo tuve tan cerca que podía sentir todo lo que había hecho la noche anterior y todo lo que había ingerido. Su cuerpo lo estaba sacando. Pero ¿sabe algo? A ese que nosotros miramos y lo tachamos y dice no sirve para nada, Dios dice déjame enseñarte lo que yo puedo hacer de lo vil. ¿Sabes qué hizo Dios contigo? ¿Sabes qué hizo Dios con tu vida? Alguien diga gloria a Dios. ¿Sabes qué hizo Dios con tu vida? Te miró entrar y no te despreció. Ahora estás bien vestido. Ahora tienes buenos zapatos y tienes perfume. Pero cuando viniste a la casa de Dios no venías de esa manera. Venías con olor a pescado. Venías destruido. Venías con aroma a otra mujer y a otro hombre. ¿Y sabes lo que Dios hizo? Te dijo sígueme. Sígueme porque te voy a bendecir. Sígueme porque te voy a levantar. Sígueme porque el mundo te dice es borracho. Pero Dios dice lo voy a levantar. No importa cómo hayas entrado, no importa cómo esté tu vida, puedes ser discípulo de Jesucristo.